Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando al Señor. Cierre sus ojos conmigo. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias por ser tan bueno, tan maravilloso con nosotros. Ahora, Señor mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe a toda la verdad. Y Señor, mis hermanitos sean edificados con esta escritura, con esta enseñanza. Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Henos aquí, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 11, desde el verso 19. El título de esta transmisión es Cristianos. Le doy lectura. Hechos 11:19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Como hemos visto en las transmisiones anteriores, hermanitos amados, se pone mucho relieve cuando se comenzó a predicar a los no judíos. Ya vimos en el caso de este Pedro, cuando entró a la casa de Cornelio, y bueno, ellos eran romanos. Y hermanitos amados, sí había mucho judío que venía a los pies del Señor, pero también no judíos. Y eso también se trata mucho en este libro de los Hechos que iba a acontecer, porque hermanos amados, eso iba a desencadenar situaciones pues muy problemáticas. ¿Por qué? Porque recibir a un cristiano o a un creyente no judío que no conoce las festividades judías o las leyes o prohibiciones de los judíos, y hermanitos, claro que esto iba a desencadenar grandes problemáticas. Por eso también en las epístolas del apóstol Pablo se aclara mucho acerca de eso, porque a partir de ahora ya, y conforme a lo que leemos, muchos cristianos, o sea, no judíos, iban a ser parte de la iglesia primitiva. Estamos leyendo, hermanitos, que los que escaparon de la persecución en tiempos de Esteban iban predicando, pero a judíos, dice la última parte del verso 19, solo a judíos. Y el 20 ya aclara, hermanitos, que otros también predicaron, pero ahora a griegos, y anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Claro, había diferentes tipos de gentes, culturas, nacionalidades. En el caso de Pedro con Cornelio eran romanos. Ahora habla de griegos. Y dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y como vimos, hermanitos, en el caso de la predicación de Pedro a romanos, a Cornelio y sus compañeros que recibieron al Espíritu Santo, por ende fueron bautizados en agua también. Eso también sucedía, hermanitos. Había grande número de personas que venían a los pies de Cristo. Eso a través de los apóstoles. Ahora, hermanitos amados, vemos lo que dice el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense, mis hermanitos, los apóstoles desde ahí dirigían, era la sede, por así decir, en Jerusalén. Y todos los apóstoles, incluyendo Pablo, Saulo de Tarso, todos eran judíos. Y bueno, ahora allá en Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando con estos no judíos, pero sí conversos, que creían en el Señor Jesús. Por eso dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Hermanitos, Bernabé era un cristiano fiel. No era, claro, de los 12 apóstoles, pero era también lleno del Espíritu Santo, y aquí habla acerca de su obra. Fue enviado a Antioquía. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito del corazón permanecieran fieles al Señor. Muy bien. Aquí va a hablar, hermanitos, tanto de él, de su carácter, porque también nos deja una grande enseñanza. Dice, hermanitos, que se regocijó cuando vio la gracia de Dios ahí, en Antioquía. Pero cabe, hermanitos, recalcar que los de Antioquía, pues había ahí gentiles. Y sin embargo, este judío, Bernabé, no tenía, por así decir, reservas, prejuicios, mucho menos cosas carnales en su ser como envidias. Hermanitos, se regocijó, no se llenó de celos, no, hermanitos, se turbó, no tuvo prejuicios al ver hijos de Dios allí en Antioquía. Me refiero también, hermanitos, a esta clase de cristianos que provenían de gentiles. Entonces, hermanitos, él así era, vamos a decirlo así, un corazón noble, pero ahora dice el verso 24, habla de sus características. Dice, era un varón, Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanitos, dice el verso 23, que exhortó. Exhortar quiere decir animar, motivar, alentar. Esa palabra exhortación, hermanitos, aunque suena algo fuerte en sí misma, pero no consiste en algo fuerte. O sea, lo que es fuerte, esa palabra se llama reprensión o reprender. Eso sí es regañar enérgicamente. Exhortar es animar. Entonces, mis hermanitos, dice el verso 23, que cuando estuvo allí se regocijó y exhortó, animó, alentó a que fueran fieles al Señor. Bueno, aquí recibimos una enseñanza, hermanitos. Abran su corazón. Alguna vez, hermanitos, me acuerdo hace algunos años, algún pastor de lo que hoy conocemos como la confraternidad de pastores, en la que estamos incluidos, se refirió, y claro, hermanitos, que llamó mi atención cómo se expresaba de este lugar. Y claro, no, hermanitos, nos vamos a salir de la escritura cuando dijo el Señor Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. Claro que si lo admitimos, no hay nadie bueno, solo Dios. Sin embargo, puedo entender lo que quiso expresar este varón de Dios cuando se refirió a aquí, hermanitos. Dijo unas palabras y a lo largo del tiempo he podido entender cómo
cómo él tenía la percepción de este lugar. ¿Cuál era su percepción? Y él mencionó ese calificativo, que eran buenos en este lugar. Y claro, ya después fui comprendiendo por qué se expresó de esa manera. Y le recalco, yo sé y usted sabe que nadie es bueno, solo Dios. Pero se refería de esa manera, claro, para dar gloria a Dios, porque en verdad, hermanitos, uno cuando trata con iglesias, hermanos, pastores incluso, siervos con siervos, no siempre, hermanitos, recibe un trato agradable. No todos son humildes o mansos, o hermanitos, usando ese adjetivo, buenos. No todos. Sin embargo, en el ideal que tenemos en cuanto a la palabra de Dios, que los hijos de Dios han de ser llenos de amor, amor fraterno, hermandad, amistad, todo ello, misericordia, compasión con los prójimos. Sin embargo, en verdad, no todos, hermanitos, son así. Deberíamos de serlo. Deberíamos de ser, hermanitos, amables, corteses, respetuosos y, hermanitos, humildes, mansos y, como se dice comúnmente, sencillos. Deberíamos de serlo. A lo largo del tiempo, entonces, hermanitos, sí me he dado cuenta por qué este varón de Dios que se expresó así, hermanitos, tenía ese pensamiento. Porque desde que se entra a este lugar hay una bienvenida, un saludo cordial, un abrazo, una sonrisa. No se trata a nadie, hermanitos, pues con despecho, con desdén, con altivez, con arrogancia. No, mis hermanitos. Claro que habrá carnalidades que cuando se ponga cierto orden reaccionarán y lo verán mal. Pero es necesario también el orden, hermanitos, en la casa de oración del Señor. Bueno, pero hermanitos, en verdad, no hay otra cosa en nuestro corazón. Queremos tratar bien a las almas porque amamos a las almas. Yo mismo me he expresado cuál es mi sentir en Cristo Jesús respecto a consiervos y a iglesias. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que a los demás los miremos, los estimemos como si fueran mayores que nosotros. Dice la Escritura, como superiores a nosotros mismos. Entonces, yo he dicho, hermanitos, que cuando tengo contacto con pastores, en verdad, hermanitos, mi corazón quiere hacerles bien, hacerles un servicio, como si tuviera delante de mí al mismo Señor Jesús. Y claro, amo al Señor Jesús. Y al ver a sus hijos, a sus siervos enviados de Él, hermanitos, irradia amor en mi corazón hacia ellos. Incluso aunque no los conozca bien, pero mi espíritu, hermanitos, se regocija con ellos, porque son mis hermanitos en Cristo. También por las ovejitas. En sí, hermanitos, reconozco que esta es obra de Dios, no es mía. Yo no soy nada ni nadie, pero la obra que Dios ha hecho en mi corazón me hace amar a la grey. Y escrito está que el amor cubre multitud de pecados. O sea, a las ovejitas yo las veo con mucho amor. Me dan gracia como si fueran niños pequeñitos. Y sí, si ciertamente hubiera faltas, pecados, errores, todo ello, este amor cubre esa multitud de pecados. Y claro que predicamos el arrepentimiento y el ponernos a cuentas
y el confesar nuestros pecados delante del Señor y que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Claro que sí lo predicamos. Muy bien, ¿por qué le menciono esto? Porque a través de esta escritura notamos el carácter de este varón de Dios llamado Bernabé. Le reitero, no era de los 12, pero era un hombre, así como lo dice la escritura en el verso 24. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, claro, a través también de él. ¿Por qué, hermanitos, se da el detalle de su carácter en esta escritura? Que era varón bueno y, hermanitos amados, lleno del Espíritu Santo y de fe. Estas características, claro que nos dejan grande enseñanza. Mis hermanitos, ahora voy a hablar del contraste de este carácter. Y claro que a mí me da mucha tristeza, me da mucho dolor. No voy a juzgar ni señalar, no, de ninguna manera, mis hermanitos. Pero sí quisiera que las cosas mejoraran en nuestro corazón. Hemos conocido, hermanitos, a siervitos de Dios que han sufrido de una o de otra manera, pero que no se dan cuenta, no se han dado cuenta que ese sufrimiento que no se ha manejado bien, adecuadamente, hermanitos, podría causar lo que dice Hebreos, raíz de amargura. O sea, me refiero a hijos de Dios hermosos, lindos, lindas, con un corazón limpio delante de Dios, pero que en algún momento se topan con lo que está escrito. Dijo el Señor Jesús, imposible es que no haya tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. También en otra parte dice lo mismo, es necesario que vengan los tropiezos. Claro que sí. Y alguna situación, hermanitos, viene a opacar ese corazón servicial, ese corazón lindo, ese corazón limpio y puro ante Dios, ese corazón agradecido y lleno de amor, y por qué no decir, del primer amor. Y algo viene a acontecer y opaca a partir de ahí, por eso decía, situaciones mal controladas, y hermanitos, vienen a cambiar. Y ahora son serios, irritables, delicados, se enojan, molestan, irritan por cualquier cosa y a cada momento, y ya dejaron de ser como eran antes. Aquí habla de las características de Bernabé. 24. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y hermanitos, estas tres características, ya vimos las características, por ejemplo, del diácono Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo, claro que sí. Ahora, hermanitos, en el caso de Bernabé, pues menciona estos adjetivos calificativos. En contraste, hermanitos, a lo que le mencionaba, que actualmente me da mucha tristeza. O sea, no juzgo a mis hermanos, no los critico, pero me da dolor en mi alma. ¿Cómo cambió su corazoncito? Estoy muy consciente delante de Dios que muy posiblemente no tuvieron la culpa, que eran lindos, que eran gozosos, que eran alegres, pero en algún punto todo eso cambió. Yo mismo, hermanitos, he llorado cuando me han hecho daño. He pasado de todo a lo largo de años. Por eso puedo entender que cosas pueden cambiar, hiriendo nuestro corazón, pueden cambiar nuestro carácter o nuestra forma de ser o conducta o actitud. Hermanitos, solamente le doy algunos ejemplos de lo que me ha tocado sufrir
y que estoy consciente que pudieron torcer mi camino. Pero Dios, que es tan bueno, me ha guardado en su gracia y su misericordia a no desviarme o a no amargarme. Una vez, hermanitos, bueno, fueron varias, pero recuerdo de una en especial, que fui evidenciado públicamente, contradicho públicamente. Era un lugar lleno de gente y, por así decir, una persona tomó el micrófono y, bueno, se dice malamente en el mundo, me quemó o me publicó, pues, dentro del templo donde estaba. Y, hermanitos, pues claro que pasaron tantas cosas por mi alma y por mi corazón, pero ¿saben qué? En ese entonces, esa persona era muy importante para mí. Y, hermanitos, pues, por así decir, me contradijo, me avergonzó públicamente. Hermanitos, cuando terminó todo el servicio y llegué yo a donde tenía que llegar, lloraba yo amargamente. Me hicieron pasar una vergüenza pública. Me acusaron, por así decir. Me publicaron y pasé la vergüenza de mi vida. Mi corazón sentía como si el puñal lo tuviera adentro, hasta adentro, como si no saliera ese cuchillo. Y claro que lloré. Y la persona que lo hizo, hermanitos, antes de pedirme perdón, antes de disculparse, se justificó por qué lo hizo, por qué trató así en el micrófono a mi persona. No se disculpó, no pidió perdón, aunque me veía llorar. No se disculpó, solamente me dejó quemado públicamente y pues se justificaba de por qué lo hizo, pero sin ningún arrepentimiento. Pero yo lloraba y lloraba. Eso daba pie, hermanitos, para que a partir de ahí yo hubiera cambiado, hubiera dejado de asistir por la vergüenza, hubiera dejado de servir a Dios, me hubiera ausentado, porque yo veo que cuando hay hijos de Dios, no en todos los casos, no generalizo, cuando hay hijos de Dios lastimados, heridos, en protesta no asisten a los cultos. Es una protesta, no es una imposibilidad de que algo pasó y no pueden venir. No, sí pueden, pero están tan lastimados que no quieren venir. Y automáticamente, por eso les decía hace momentos que se maneja mal la situación. Y esos dolores que les causaron o heridas, no los manejan bien. Y eso se convierte en raíz de amargura y muy prontamente en rebeldía. Hijos de Dios, rebeldes, lastimados, heridos, llenos de rencor. Y ya, hermanitos, por ende, dejaron de ser buenos. Ya no son buenos. Claro, usted me va a decir, pastor, no hay nadie bueno. Pues se lo aclaré, que nadie es bueno, solamente Dios, estamos conscientes. Pero decimos bueno porque es lo que dice aquí en la palabra del Señor, en el verso 24, que este Bernabé era varón bueno. Varón bueno. Entonces, hermanitos, por eso le menciono ese adjetivo, bueno, porque está escrito aquí. Si este Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, oh hermanitos, es entonces entendible que al ver a una congregación de no judíos, llenos también del Señor, de gozo, del Espíritu Santo, él con ese corazón bueno, se regocijó antes de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes se creen?
Si no son judíos, ¿qué les pasa? No, hermanitos, libre de envidias, enemistades, libre, hermanitos amados, de prejuicios, libre, hermanitos, de disensiones. Él se regocijó. O sea, también he dicho, hermanitos, acerca de mis hermanos consiervos, que los amo mucho. He llegado a decir que si un hijito de Dios sobresale más que yo, a mí me da gozo, hermanitos, no me da envidia, no empiezo a difamar, a criticar, a juzgar, que por qué esto, no. Si alguien crece más que yo, oh, yo me alegro, hermanitos. Así como dice la palabra, Juan el Bautista se expresaba de esa manera acerca del Señor Jesús. Y el mismo Juan el Bautista se autodenominaba el amigo del esposo. Decía que cuando el esposo se gozaba, el amigo del esposo también se gozaba. Así se calificaba el mismo Juan el Bautista. Porque, hermanitos, también le decían, oye, el que tú bautizaste, del que tú presentaste, que es el Cordero de Dios, bautiza a más gente que tú y todos van a él. Y él dice, bueno, nadie puede hacer nada si no le es dado de arriba. Y él mencionaba, ya les había dicho que yo no soy Hamashiach, pero sin embargo me regocijo. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ese era un corazón bueno también. Yo me gozo, hermanitos, de mis hermanos, cuando les va bien, cuando Dios los bendice. Claro que Dios ha tratado con mi corazón, porque antes no era así, hermanitos. Me refiero en mi juventud. Claro, como todo inmaduro. Si yo veía que alguien recibía algo bueno, no sé, hermanitos, claro, y reconozco, no sé cómo se siente tener envidia, jamás le he tenido, pero sí me ponía triste en comparación conmigo, porque testificaban, y eso tal vez alguna vez le pasó a usted, pero escudriña su corazón. Cuando alguien dice, o decía, Dios me bendijo, me dio esto, me dio aquello, me concedió esto, me respondió en esto, uno le escuchaba, y claro que dábamos gloria a Dios, pero de repente volteábamos, yo volteaba a mí mismo, y yo decía, Señor, ¿y a mí cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿y por qué a mí no me has dado? A mi hermano ya le diste y a mí no. Por eso, hermanitos, note lo que dice la Escritura, que hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Yo creo que es carnalmente más fácil llorar con los que lloran y, hermanitos, compadecerse de los hermanitos que sufren, han tenido alguna pérdida o algo así. Es más fácil llorar con ellos que gozarse con ellos. Claro, me refiero en la carne. ¿Por qué? Porque si un hermano se goza y uno actúa inmaduramente y carnalmente como yo lo hacía en mi juventud, en vez de gozarnos, o de gozarme, yo decía, ¿por qué a mí no, Señor? Y me ponía a llorar. Y claro, no estaba maduro espiritualmente para cumplir lo que dice la Escritura. Gózate con los que se gozan. Gózate. Y es lo que decía Juan el Bautista, que él se gozaba juntamente con el esposo. Pero el que tenía la esposa era el esposo, pero el amigo del esposo se gozaba juntamente con él. ¿A qué me refiero con esto? A Bernabé. Con corazón bueno, hermanitos, un varón bueno. Él era capaz de gozarse con esos hermanitos de que estaban recibiendo del Señor. No había envidia, no había enojo, no había inconformidad, no había turbación, no había prejuicio, sino que se regocijaba. Seamos así, hermanitos, como Bernabé. Ahora, fíjense lo que dice, hermanitos, verso 25, continuamos. Después fue Bernabé a Tarso. Ya vio a los hermanitos de ahí, hermanos amados, de Antioquía. Ahora él va a Tarso en busca de Saulo, dice, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía.
Igual acuérdese que leímos anteriormente que muchos hermanos le tenían miedo a Saulo porque sabían quién era antes, perseguidor de la iglesia. Pero llega Bernabé, no le importa nada de eso, que hablaran de Saulo, lo que pensaban, lo que quisieran, no importa, él lo agarró y se lo llevó. ¿Por qué? Porque su corazón era así, hermanitos, sin prejuicios, con mucho amor. Hoy en día, hermanitos, si hay una persona señalada, pues se le critica, se le juzga y hasta se le hace a un lado. Bernabé no era así. Sí había escuchado, oh, Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora se convirtió. ¿Será cierto? ¿O es una trampa? ¿O será un espía? ¿Qué será? A Bernabé no le importó, hermanitos. Él tenía un corazón recto delante de Dios y lleno de amor, y fue por Saulo. Y dice, hermanos amados, versículo 26, se congregaron allí, o sea, Bernabé y Saulo, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanitos, este es un dato importante, histórico, y claro que es bueno que lo tengamos. Si se le pregunta dónde llamaron cristianos por primera vez, pues a los cristianos. Aquí dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, la iglesia de Antioquía, que también ya estaba teniendo cristianos no judíos, incircuncisos, gentiles, es lo mismo. Y hermanitos, por primera vez se le llama cristiano. Ahora, rápidamente, hermanitos, le hago referencia de que lamentablemente también hoy en día ese nombre, cristianos, ese título, hermanitos, lo usan otros. Por ejemplo, los católicos romanos. Ellos también se hacen llamar cristianos. Es más, a la iglesia católica romana se le conoce como la iglesia cristiana. Y hermanitos, si hablamos con un judío, si platicáramos con un judío, para un judío, iglesia cristiana, sean evangélicos o católicos, es lo mismo. Ellos no notan la diferencia entre un católico y un evangélico, porque para ellos iglesia cristiana son los romanos, que también los persiguieron, los asesinaron, también, hermanitos, hicieron muchas cosas contra los judíos, y ellos culpan mucho al reformador Martín Lutero. Hermanos amados, para un judío da igual si usted se llama cristiano o un católico se denomina cristiano. Para un judío todos los cristianos son iguales y enemigos de los judíos. Sin embargo, no es así, hermanitos. Aquí dice la palabra del Señor que por primera vez se les llama cristianos a los verdaderos cristianos. Claro que sí. Y sin embargo, antes, hermanitos, sonaba esto mucho, hace años, ya no tanto, pero sonaba mucho, que hasta en referencia al ser humano o persona, se le llamaba cristiano. O sea, un término general, ya no de tipo religioso, sino decían yo soy cristiano, o se le va a dar cristiana sepultura a tal persona, y se hizo referencia de esa palabra como común, como general, como universal. No, es una palabra específica, hermanitos. Cristiano equivale a ser seguidor, discípulo de Cristo. Claro que nosotros también, hermanitos, tenemos varios títulos conforme a la palabra de Dios, y todos esos títulos los somos. Por ejemplo, se nos llama hijos de Dios en la Biblia, mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es bíblico y doctrinal y espiritual. Usted es un hijo de Dios. Se nos llama redimidos por la sangre de Cristo. Lo somos. Se nos llama, hermanos amados, cristianos, siempre y cuando sigamos al Señor Jesús. Cristiano es seguidor de Cristo, y claro, nos lleva a la dirección de ser
discípulos o aprendices de Cristo Jesús. Cristiano, hermanitos, bueno, antes se llegaba a oír hasta en los pueblos, cuando generalizaban con ese término, decían, tú eres cristiano, me refiero a los pueblos. Dicen, pues claro, ¿qué crees? ¿Que soy un animal o qué? Claro que soy un cristiano. Lo asimilaban con persona o como humano. No, cristiano es un seguidor de Cristo. Y ese título o término se llegó a usar tan comúnmente hasta en el mundo, hermanitos. Bueno, pero bíblicamente, por primera vez se les llamó a cristianos a los hermanos en la iglesia de Antioquía. Entonces, hermanitos, usted y yo, claro que somos cristianos. Por primera vez se habló así en Antioquía. Avanzamos, hermanitos, verso 27. En aquellos días unos profetas, fíjese bien, profetas en la iglesia primitiva, Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, profetas. Para quienes dicen que ya no hay profetas, estamos viendo Nuevo Testamento. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. De Jerusalén a la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Quiénes? Profetas. 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Este nombre lo vamos a escuchar más adelante otra vez. El profeta Agabo. Ya no era, hermanitos, un profeta del relieve, estatura, como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías en el Antiguo Testamento. Ya no. ¿Por qué ya no era de tanto relieve? Porque ya había muchos como él. Incluso Bernabé también era profeta, lo leeremos en otro tema más adelante. Hermanos amados, antes había tanto relieve porque era uno solo o dos, pero como eran a nivel nacional, claro que eran famosísimos y muy odiados, por cierto. Ahora ya no tiene tanto relieve, ya no es tan importante, porque ahora los cristianos también profetizaban, también veían visiones, también hablaban en nuevas lenguas, también eran llenos del Espíritu Santo. O sea, hermanitos, se expandió. Ahora el Espíritu Santo podía estar en toda carne. Me refiero a cualquier tipo de ser humano, rico, pobre, sea blanco, sea de raza negrita, sea chico o grande, sea siervo, sea esclavo, sea gente rica, no importaba. Ya podía estar el Espíritu Santo, por eso está escrito, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No en todos los humanos en absoluto, sino en cualquier tipo de humano. A eso se refiere toda carne. O sea, por eso, hermanitos, ya no sonaron tanto los profetas del Nuevo Testamento, porque había ya muchísimos como ellos. Cualquier cristiano ya podía ser hasta de la estatura de ellos. Y en el Antiguo Testamento solamente había uno. Y era de tanto relieve y tanto poder de Dios sobre ellos. Porque, hermanitos, también su misión era tan difícil, pero mayor es el Señor que estaba con ellos. Muy bien. Ahora habla de este profeta llamado Agabo. Dice el verso 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Esto, hermanitos, solamente en el verso 28 de entender de que si era un buen profeta, legítimo profeta Agabo, y también, hermanitos, dice que sí sobrevino esa hambre profetizada, o sea, era legítimo, porque si no se cumple la profecía, no es de Dios, si se cumple, es de Dios. Dice, hermanos amados, que sí vino esa hambre en tiempos de Claudio. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, o sea, por el hambre. Lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Les encomendaron la tarea, hermanitos, y los enviaron de que llevaran esos donativos, ese socorro a los hermanos
en Judea, porque sí, llegó esa hambre, como profetizó este Ágabo. Muy bien, hermanos amados, oremos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Haznos, Señor, como este varón Bernabé. Tenía un corazón así agradable delante de ti. No seamos con amargura, no seamos gente llena de rencor, que porque algo nos cambió, porque algo nos hirió. No, Señor, sana a mis hermanitos, arranca toda raíz de amargura, te sirvamos con gozo, amemos a nuestros hermanos, lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Nos ponemos en tus manos, Señor, queremos ser así, conforme a tu voluntad y conforme a tu agrado. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor Dios nuestro hoy los bendiga, hoy los sostenga, amados hermanos. Les esperamos en el culto aquí en Filadelfia Central 20 para las 7 de la noche. Amén.